La oscuridad del desierto tiene una cualidad única, una especie de vacío abismal que parece tragarse toda luz y sonido. Soy el capitán Sánchez, y esa noche fue como caer en una espiral sin fondo. Nuestra unidad estaba en medio de un ejercicio militar rutinario, pero todos sabíamos que la rutina era solo una fachada. Nada es rutinario en un lugar tan inhóspito, y siempre existía el riesgo de lo inesperado. Habíamos llegado a esa zona desértica para realizar maniobras nocturnas, ejercicios de supervivencia y simulaciones de combate. Los soldados estaban acostumbrados a esto. Era parte de la vida militar, pero algo en el aire esa noche se sentía diferente. Tal vez era la brisa caliente y pesada que soplaba desde las montañas, o el extraño silencio que lo envolvía todo. El campamento estaba tranquilo, pero esa tranquilidad se rompió abruptamente cuando una de nuestras patrullas, la patrulla Charlie, dejó de comunicarse. Inicialmente, pensamos que era un fallo técnico. Después de todo, el equipo de radio a menudo sufría interferencias en ese terreno. Sin embargo, cuando intentamos restablecer el contacto y no obtuvimos respuesta, supimos que algo no estaba bien. Enviamos un equipo pequeño para investigar, un grupo de soldados experimentados liderado por el sargento Evans. Su misión era localizar a la patrulla y asegurarse de que todos estuvieran bien. Mientras esperábamos su informe, el campamento comenzó a llenarse de rumores. Algunos decían que los soldados habían sido atacados por rebeldes locales, mientras que otros hablaban de minas ocultas en la zona. Nadie sabía la verdad, y la incertidumbre era casi palpable. Pasaron 2 horas desde que el equipo de búsqueda salió del campamento, y no tuvimos noticias. El comandante del campamento, el coronel Harris, empezó a mostrar signos de preocupación. Era un hombre curtido en batalla, pero incluso él no podía ocultar la tensión en su voz cuando ordenó que yo reuniera a un equipo para ir tras el grupo desaparecido. Me asignaron 5 soldados para la misión: Johnson, un francotirador experto; Smith, nuestro especialista en explosivos, y 3 soldados rasos: Thompson, Mitchell y Carter. Todos estábamos bien equipados, pero sabíamos que nuestras herramientas solo eran útiles si sabíamos a qué nos enfrentábamos. Salimos del campamento con linternas y equipos de radio, pero al cabo de unos kilómetros, las comunicaciones se volvieron intermitentes, como si algo estuviera interfiriendo con las señales. El viaje hacia el último punto de contacto de la patrulla Charlie fue inquietante. El desierto parecía más oscuro de lo habitual, como si la noche se hubiera espesado. Los vehículos avanzaban lentamente por el terreno accidentado, mientras nuestras linternas iluminaban un camino incierto. A medida que nos acercábamos a la antigua base militar, su objetivo y el lugar donde se perdió el contacto con la patrulla, una extraña sensación de inquietud comenzó a crecer en mi interior. Cuando llegamos, todo estaba en silencio. Los vehículos de la patrulla Charlie estaban allí, pero no había señales de vida. Ni luces, ni movimientos. Solo la inquietante quietud de una base abandonada. Bajamos de nuestros vehículos con cautela, apuntando, listos y los ojos escudriñando cada rincón oscuro. Sabíamos que algo no estaba bien, pero no sabíamos exactamente qué. Fue en ese momento que me di cuenta de que esa noche iba a ser mucho más que una simple búsqueda y rescate. Iba a ser una lucha por la supervivencia, y no todos íbamos a salir con vida. La base militar se alzaba como una silueta sombría contra el cielo estrellado del desierto. Desde la distancia, parecía un lugar común y corriente, pero conforme nos acercábamos, la sensación de inquietud crecía. Era un edificio grande, de hormigón grisáceo, cubierto de polvo y arena. El viento soplaba entre las ruinas, creando un susurro inquietante que parecía transportarse por los corredores oscuros. Cuando llegamos al perímetro de la base, la primera señal de algo extraño fue la ausencia de luces. Normalmente, incluso en una base abandonada, habría luces de emergencia o al menos luces de advertencia en las áreas más peligrosas. Las bases abandonadas no están tan abandonadas como la gente suele creer. Pero aquí, nada. Todo estaba sumido en la oscuridad, excepto por nuestras linternas y los faros de los vehículos. Los vehículos de la patrulla desaparecida estaban estacionados justo frente a la entrada principal. Los revisamos con cautela. Parecían en buen estado, sin signos evidentes de daño. Pero no había ni rastro de los soldados.
Nos acercamos lentamente, manteniendo nuestras armas listas por si había algún peligro oculto. Smith, el especialista en explosivos, fue el primero en hablar. «Esto no me gusta», murmuró, mirando alrededor. «Es demasiado tranquilo». Le di la razón con un gesto y avanzamos hacia la entrada de la base. La puerta principal estaba entreabierta, como si alguien la hubiera dejado así a propósito. No había señales de forcejeo ni de violencia. Sin embargo, el polvo en el suelo tenía marcas extrañas, como si algo grande hubiera pasado por ahí arrastrando algo. Me agaché para examinar las marcas y vi que eran como arañazos, profundos y afilados. Fue en ese momento que comencé a sentir que algo estaba muy mal. Entramos en la base, cada uno con su linterna, iluminando el largo pasillo que se extendía hacia el interior. Las paredes estaban llenas de grietas y humedad, y el aire olía a moho y decadencia. Las sombras se extendían por todas partes, creando formas inquietantes que jugaban con la imaginación. Todos estábamos tensos, nuestros pasos resonaban en el eco del pasillo vacío. Avanzamos con cautela, manteniendo una formación cerrada. Encontramos equipo militar disperso por el suelo, mochilas, cascos y armas abandonadas. Todo parecía intacto, pero no había signos de lucha. Era como si la patrulla simplemente hubiera desaparecido, dejando atrás sus pertenencias. Johnson, el francotirador, comenzó a revisar el equipo para ver si encontraba alguna pista sobre lo que pudo haber pasado. ¿Podría ser una broma?, preguntó Michei, uno de los soldados rasos. Tal vez nos están probando o algo así. No me parece una broma, ni un simulacro, respondí, señalando las marcas en las paredes. Algo más está sucediendo aquí. Mantengan los ojos abiertos. Seguimos avanzando por el pasillo principal, que nos llevó a una gran sala de control. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y suciedad, y las luces fluorescentes parpadeaban débilmente. Al menos allí sí había luz. En el centro de la sala, había un gran panel de control con múltiples pantallas y botones, pero todo estaba apagado. Smith intentó encender el panel, pero no hubo respuesta. Era como si toda la base estuviera dormida. Mientras explorábamos la sala de control, comenzamos a escuchar ruidos extraños, un tipo de susurro que parecía provenir de las paredes mismas. Era un sonido bajo, como si algo estuviera moviéndose dentro de las paredes. El ambiente se volvió aún más tenso, y todos se pusieron en guardia, listos para cualquier cosa. «No me gusta esto, capitán», dijo Johnson, apuntando con su rifle hacia uno de los rincones oscuros. «Es como si estuviéramos siendo observados». Le hice señas para que se calmara, pero en mi interior sabía que tenía razón. Algo o alguien estaba en esa base con nosotros, y no tenía intenciones de hacerse visible. El misterio de la base abandonada se había vuelto mucho más oscuro, y cada paso que dábamos parecía llevarnos más cerca de algo ominoso. Decidí que era hora de buscar más a fondo. El último lugar donde la patrulla había comunicado, por lo que se pudo entrever de las palabras cortadas por las interferencias, estaba en las profundidades de la base, cerca de lo que solía ser un laboratorio de investigación. Si queríamos encontrar respuestas, tendríamos que adentrarnos aún más en ese lugar sombrío. Pero todos sabíamos que, al hacerlo, estábamos entrando en un terreno donde las reglas conocidas dejaban de aplicarse y la amenaza era desconocida. Las linternas apenas cortaban la oscuridad, creando haces de luz que se perdían en el abismo de los corredores de la base. El silencio era inquietante, interrumpido solo por nuestros pasos y los ocasionales chirridos del metal oxidado. Al explorar, me di cuenta de que las extrañas marcas en las paredes eran cada vez más frecuentes y más profundas. Parecían arañazos, pero no como los que haría un animal o un vehículo, eran más grandes y claramente hechos por algo con garras. La primera vez que notamos las huellas en el suelo, fue un escalofrío para todos nosotros. Johnson, el francotirador, las vio primero. Se agachó para examinar las huellas en el polvo, y luego me miró con una expresión de incredulidad. «Capitán, esto no son botas militares», dijo, señalando el contorno de las marcas. «Parece, como si un animal grande hubiera estado aquí». Eso no tenía sentido. La base estaba en medio del desierto, lejos de cualquier macrofauna salvaje.
¿Qué tipo de criatura podría haber dejado esas huellas? Y más importante, ¿por qué estaría aquí? Mi mente comenzó a trabajar, tratando de encontrar explicaciones lógicas, pero cada teoría que consideraba solo incrementaba el misterio. A medida que avanzábamos, los dispositivos electrónicos comenzaron a fallar. Las radios emitían estática o se apagaban por completo. El equipo de GPS no respondía, y las luces parpadeaban sin motivo aparente. Smith, el especialista en explosivos, intentó hacer que las radios volvieran a funcionar, pero no había forma de restablecer la señal. Era como si la base estuviera afectando todos nuestros equipos, creando una especie de campo de interferencia. Esto no es normal, capitán, dijo Smith, con frustración en su voz. Algo está interfiriendo con nuestra tecnología. No es solo una coincidencia. El miedo comenzaba a hacerse presente, nuestra imaginación volaba. Los soldados se mantenían juntos, sus armas listas para cualquier cosa. Las sombras parecían moverse por sí solas, y el eco de nuestros pasos creaba un efecto inquietante. Algunos de los pasillos estaban bloqueados por escombros, mientras que otros conducían a zonas que parecían sumidas en la más profunda oscuridad. Al doblar una esquina, nos encontramos con una gran puerta metálica, parcialmente abierta. Al entrar, vimos una sala que parecía haber sido un laboratorio. Había mesas con equipos rotos y papeles esparcidos por el suelo. Las ventanas estaban cubiertas con láminas de acero, y el aire era sofocante y viciado. En las paredes, había más marcas de garras y símbolos extraños que no reconocíamos. Fue en ese momento que oímos un ruido. Un sonido sutil pero persistente, como si algo estuviera raspando el metal desde el interior de las paredes. Todos nos quedamos quietos, las linternas apuntando hacia la fuente del sonido, pero no había nada visible. El ruido se movió a lo largo de la pared, luego se desvaneció en el corredor. Michei, uno de los soldados, estaba claramente asustado. «Capitán, ¿qué demonios está pasando aquí?», preguntó, con su voz temblando. «Lo descubriremos», respondí, aunque no estaba seguro de cómo. Las señales extrañas, las marcas de garras y el fallo de los dispositivos electrónicos creaban un escenario que desafiaba toda lógica, y más en un terreno que debería ser poco hostil. Y aún no teníamos respuestas sobre la patrulla desaparecida. Todo lo que sabíamos era que algo, o alguien, estaba en esta base, y no era nada amistoso. Decidimos seguir adelante, pero ahora todos estábamos más cautelosos. El peligro era real, y el miedo se había convertido en nuestro compañero constante. Cada paso era una mezcla de valentía y precaución, sabiendo que el próximo rincón que dobláramos podría revelar algo aún más extraño. La base militar abandonada se había transformado en un lugar de pesadilla, y todavía estábamos solo al comienzo. Las luces de nuestras linternas apenas podían penetrar la oscuridad, creando sombras distorsionadas que se movían con cada paso. Continuamos por los oscuros pasillos de la base, conscientes de que algo siniestro se cernía sobre nosotros. El aire se volvió más denso y viciado, como si el ambiente mismo estuviera impregnado con años de secretos guardados. Cada habitación que explorábamos revelaba más pistas de que esta base había sido un lugar de oscuridad mucho antes de que llegáramos. Mientras avanzábamos, encontramos habitaciones que parecían haber sido oficinas y salas de almacenamiento. Había papeles por todas partes, documentos antiguos que crujían bajo nuestros pies. En las paredes, los símbolos tallados eran cada vez más prominentes y desconcertantes. Algunos parecían simples dibujos geométricos, mientras que otros eran más complicados, con espirales y formas que no tenía sentido tratar de descifrar. Smith recogió uno de los documentos y lo examinó bajo su linterna. «Capitán, esto no es ningún tipo de registro militar normal», dijo, señalando un conjunto de diagramas que parecían describir algo más allá de la comprensión humana. «Mira esto, parecen experimentos, pero ¿en qué estaban trabajando aquí?». Los documentos contenían referencias a criaturas interdimensionales y experimentos para abrir portales entre mundos. Había notas sobre energías extrañas y métodos para controlar fuerzas que, francamente, me resultaban incomprensibles. Pero lo que me preocupó más fue encontrar listas de personal que trabajó en la base, y muchas de esas listas terminaban abruptamente, como si los empleados simplemente hubieran desaparecido.
El equipo estaba inquieto, no solamente era extraño que existieran esos registros, lo que realmente era discordante era que se hubieran dejado atrás. Seguramente había información relevante que cualquier fuerza hubiera intentado, al menos, recuperar. Y sin embargo allí estaban, desperdigados. Johnson observaba las sombras con cautela, su rifle siempre listo. Michei, el soldado más joven, parecía asustado, sus ojos se movían nerviosamente de un lado a otro. Incluso yo, el capitán con años de experiencia, sentía el frío de la incertidumbre en mi pecho. La idea de experimentos con criaturas interdimensionales era escalofriante, y cada paso que dábamos nos acercaba más a la verdad. En una de las habitaciones más grandes, encontramos lo que parecía ser un laboratorio. Había mesas llenas de frascos rotos y equipo científico descompuesto. Los símbolos tallados en las paredes aquí eran más detallados, con formas que parecían espirales y figuras humanas distorsionadas. Había velas quemadas hasta la base, como si alguien hubiera realizado rituales oscuros aquí, en un intento por controlar o convocar algo que no debería haber sido molestado. Fue en esa habitación donde noté algo extraño. En la esquina, había un pequeño altar hecho de piedra y madera, cubierto de cenizas y restos de incienso. Alrededor del altar, había objetos que sugerían algún tipo de adoración, figuras talladas, amuletos y más símbolos que sugerían rituales arcanos. ¿Acaso los trabajadores habían perdido la cabeza? Me agaché para examinar el altar y encontré un pequeño diario escondido bajo una pila de cenizas. El diario contenía anotaciones crípticas sobre rituales y experimentos. Hablaba de una puerta entre mundos y de criaturas que podían atravesarla. Había descripciones de seres que habitaban entre las sombras, capaces de manipular la realidad y desvanecerse a voluntad. Al leer esas palabras, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda, pese a mi escepticismo. Este lugar había sido testigo de algo oscuro y peligroso. Sabía que teníamos que seguir adelante, pero ahora la base se sentía aún más amenazante. Los documentos y símbolos sugerían que estábamos lidiando con algo más allá de lo humano, algo que no entendíamos completamente. La base había sido cerrada por razones inexplicables, y ahora estaba claro que esas razones estaban relacionadas con los experimentos que se llevaron a cabo aquí. El equipo comenzó a sentir la presión. Cada sonido, cada sombra, se convirtió en una amenaza potencial. No estábamos solos en esta base, y lo que sea que estuviera aquí, no quería que descubriéramos sus secretos. Con el diario en mi mano y la determinación en mi corazón, supe que no podíamos detenernos ahora. La patrulla desaparecida, los experimentos y los rituales oscuros se entrelazaban en un misterio que debíamos resolver si queríamos salir de esta base con vida. Las luces de nuestras linternas apenas iluminaban el camino mientras avanzábamos hacia las profundidades de la base. El aire estaba cargado con un olor a humedad y descomposición, y cada paso resonaba con un eco inquietante. La tensión era palpable, como una cuerda tensa a punto de romperse. Yo sabía que algo iba a suceder, la calma antes de la tormenta era demasiado intensa, demasiado ominosa. Mientras explorábamos una de las secciones más profundas, la atmósfera cambió repentinamente. Los sonidos comenzaron a distorsionarse, como si el aire mismo estuviera vibrando. Entonces, lo oímos, un ruido sordo, como el roce de algo pesado contra el suelo. Todos nos detuvimos en seco, nuestras linternas girando para encontrar la fuente del sonido, pero no vimos nada. Fue un momento de absoluta quietud, y en ese instante, todos sentimos una presencia, algo incognoscible que presionaba lo más profundo de nuestro ser. El ruido se intensificó, como si algo se moviera entre las sombras, acercándose cada vez más. La tensión se volvió insoportable, podíamos sentir que algo nos observaba. Smith giraba lentamente su linterna, pero no había nada en el alcance de la luz. Michei y Carter se miraron entre sí con ojos llenos de miedo. Johnson ajustó su mira telescópica, listo para lo que pudiera aparecer. De repente, una criatura surgió de la oscuridad. Fue rápida y brutal. Apenas tuvimos tiempo de reaccionar. Fue un borrón de sombras y garras que se abalanzó sobre uno de mis hombres, Carter, con una ferocidad indescriptible. Fue como si la oscuridad misma se materializara en forma de un monstruo, una criatura que se movía con una velocidad y agresividad espeluznantes.
El ataque fue tan repentino que Carter no tuvo tiempo de gritar. La criatura lo arrastró hacia las sombras con una fuerza brutal, y su linterna cayó al suelo, rodando y creando sombras que bailaban por todas partes. El resto del equipo reaccionó disparando, pero las balas, si impactaron, apenas parecían afectar a la criatura. Las sombras se cerraron alrededor de Carter, y antes de que pudiéramos hacer algo, desapareció, tragado por la oscuridad. Se hizo el silencio. El pánico se apoderó de nosotros. Los disparos rebotaban en las paredes de la base, pero no había nada que disparar. Las sombras se movían de forma extraña, como si tuvieran vida propia. El miedo se volvió palpable, una fuerza casi física que nos presionaba para escapar. Pero no podíamos dejar a Carter atrás. Sin embargo, cada paso que dábamos hacia donde había desaparecido, solo nos llevaba a más oscuridad y más incertidumbre. Smith y Johnson intentaron restablecer el contacto con el campamento base, pero las radios seguían emitiendo estática. No había forma de comunicarnos con el mundo exterior. Mitchell estaba visiblemente temblando, su linterna temblaba en su mano. «Capitán, tenemos que salir de aquí», dijo con voz nerviosa. Pero no podíamos irnos sin saber qué había pasado con Carter. «No dejamos a nadie atrás», fue mi única respuesta. Sabía que necesitábamos un plan, pero todo sucedía tan rápido que era difícil pensar con claridad. La criatura había desaparecido tan rápido como había aparecido, como si nunca hubiera estado allí. Pero las marcas de fluidos en el suelo y el eco del ataque en nuestras mentes eran pruebas de que había algo muy real en esta base, algo que nos estaba cazando. Decidí que teníamos que reagruparnos y encontrar una forma de salir de esta situación con vida. El ataque había sido un recordatorio brutal de que no estábamos preparados para lo que estaba por venir. El miedo había dejado de ser una sensación abstracta y se había convertido en una realidad palpable. La base, con sus pasillos oscuros y sus misterios, se había transformado en un campo de batalla donde las reglas de la física parecían no aplicarse. Y sabíamos que la criatura no había terminado con nosotros. El ataque había dejado una cicatriz profunda en todos nosotros. La brutalidad y rapidez con la que la criatura se llevó a Carter nos dejó en un estado de choque y pánico. Tratamos de reagruparnos, pero el miedo era tangible, envolviendo el aire a nuestro alrededor como una niebla oscura. Mientras intentábamos recuperarnos, nos dimos cuenta de algo aún más preocupante: si las criaturas podían moverse entre dimensiones y utilizar las sombras para ocultarse, como había leído en el diario. No podíamos luchar contra algo que no podíamos ver, y eso nos dejó vulnerables y desorientados. Después del ataque, cada sombra se convirtió en una amenaza potencial. El silencio del desierto había sido reemplazado por un susurro constante, como si las paredes mismas estuvieran hablando entre sí. Las luces parpadeaban sin motivo aparente, creando patrones caóticos que jugaban con nuestra percepción. Las linternas, que antes nos daban seguridad, ahora parecían ser armas de doble filo, proyectando sombras tan amenazantes como las criaturas que nos cazaban. Smith fue el primero en hablar después del ataque. «Capitán, esto no es normal», dijo, su voz temblando. «No podemos quedarnos aquí. Tenemos que encontrar una salida antes de que esas cosas vuelvan». Tenía razón, por mucho que me pesase. Pero la base era un laberinto de corredores oscuros y habitaciones vacías. Y el hecho de que las criaturas pudieran moverse entre dimensiones significaba que podían aparecer y desaparecer a voluntad, atacándonos desde cualquier dirección. Estábamos atrapados en un juego, y las reglas estaban en su favor. Decidimos movernos en formación cerrada, manteniendo nuestras armas listas y avanzando con cautela. El caos reinaba en la base. El equipo estaba en constante alerta, girando sus linternas hacia cada ruido y cada sombra que se movía. Johnson se había vuelto aún más silencioso, sus ojos escaneando el entorno en busca de cualquier señal de peligro. Mitchell y Smith, aunque asustados, se mantenían cerca, sabiendo que la única forma de sobrevivir era permanecer juntos. A medida que avanzábamos por los corredores, comenzamos a ver cosas extrañas. Sombras que se movían por su cuenta, formando figuras que desafiaban la lógica. Luces que parpadeaban en patrones que parecían tener un significado oculto.
Los sonidos eran distorsionados, como si alguien susurrara en el fondo, pero no podíamos identificar de dónde venían. La base misma parecía estar viva, y cada paso que dábamos nos adentraba más en su oscura influencia. En una de las habitaciones que exploramos, encontramos lo que parecía ser una de las salas de control, que parecían redundantes. La mayoría de monitores estaban apagados, pero algunos mostraban imágenes distorsionadas, como si captaran fragmentos de otras dimensiones. Smith intentó restablecer el sistema, pero cada vez que lo hacía, las imágenes se volvían más inquietantes. Había figuras moviéndose en la pantalla, pero eran como sombras borrosas, sin forma clara. Fue entonces cuando escuchamos un grito. Vino de uno de los corredores cercanos, un grito que resonó por toda la base, llenando el aire con un eco escalofriante. Nos preparamos para el combate, moviéndonos hacia el origen del grito, pero cuando llegamos, no había nada. Solo un corredor vacío y oscuro, con sombras que se movían lentamente a lo largo de las paredes. Un caos silencioso reinaba en la base. Cada intento de encontrar respuestas solo nos dejaba con más preguntas e inquietudes. Sabíamos que las criaturas estaban cazándonos, utilizando las sombras y las dimensiones para su ventaja. Y cada paso que dábamos nos acercaba más a la confrontación inevitable. Pero no podíamos quedarnos quietos. El tiempo era esencial, y debíamos encontrar una forma de escapar antes de que las criaturas nos atraparan uno por uno. La decisión de salir de la base no fue fácil. Sabíamos que el exterior estaba rodeado de oscuridad y que las criaturas podían moverse a placer. Pero quedarnos no era una opción. Las criaturas nos estaban cercando, y cada segundo que pasaba era un paso más cerca del desastre. Intentamos movernos con cuidado, haciendo el menor ruido posible, pero la tensión era tan alta que incluso el más mínimo sonido parecía un estruendo. Las linternas se movían de un lado a otro, iluminando pasillos oscuros y habitaciones llenas de sombras. Pero sabíamos que las criaturas podían aparecer y desaparecer a voluntad, así que cada esquina que doblábamos era una apuesta. Avanzamos lentamente, cada paso calculado, pero la base era un laberinto de corredores y habitaciones cerradas. Intentando regresar por donde habíamos venido, el aire se volvía más pesado a medida que parecía que nos adentrábamos más, y cada vez que intentábamos encontrar un camino hacia la salida, algo nos desviaba. Las luces parpadeaban sin motivo, y las sombras se movían como si estuvieran vivas. Los susurros en las paredes eran cada vez más fuertes, como si las criaturas estuvieran comunicándose entre sí. La primera señal de que estábamos siendo observados fue el ruido. Un susurro bajo que se transformó en un rugido sordo, como si algo se moviera por el suelo con una velocidad inimaginable. Nos preparamos para el combate, pero cuando giramos nuestras linternas hacia el ruido, no había nada. Sin embargo, el sonido seguía moviéndose, como si las criaturas estuvieran jugando con nosotros, llevándonos de un lado a otro. El pánico comenzó a instalarse en el equipo. Johnson se movía con cautela, pero su respiración era pesada y acelerada. Smith y Michie, aunque intentaban mantenerse tranquilos, tenían miedo en sus ojos. Sabían que estábamos en desventaja, y que las criaturas tenían el control del terreno. Mi trabajo como capitán era mantenernos unidos y encontrar una salida, pero cada paso nos acercaba más a lo desconocido. Hubo un momento en que escuchamos un rugido profundo, como si viniera de las entrañas de la base. Fue tan intenso que el suelo tembló bajo nuestros pies. Fue entonces cuando las criaturas comenzaron a aparecer. Primero, fue solo una sombra en el extremo del pasillo, pero luego empezaron a salir de las paredes, como si las sombras mismas estuvieran cobrando vida. Disparamos, pero nuestras balas no parecían tener efecto. Las criaturas se movían con agilidad, desapareciendo antes de que pudiéramos apuntar adecuadamente. La huida se volvió desesperada. Corrimos por los pasillos oscuros, esquivando las garras y colmillos de esas cosas. Las criaturas aparecían de repente, atacando desde la oscuridad, y luego desaparecían antes de que pudiéramos reaccionar. El caos era total, y nuestras comunicaciones seguían fallando. Smith intentaba usar pequeños explosivos para crear distracciones, pero incluso eso parecía solo ralentizar a las criaturas, no detenerlas. Llegamos a un punto en el que no había vuelta atrás. Las criaturas nos estaban acorralando,
empujándonos hacia el centro de la base en lugar de hacia la salida. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaban jugando con nosotros, como un gato juega con su presa, o quizá dirigiéndonos hacia algún lugar. Estábamos en desventaja, y el miedo era palpable. La única forma de sobrevivir era seguir adelante, aunque no supiéramos si estábamos tomando el camino correcto, no había tiempo para detenerse. Las criaturas nos perseguían implacablemente, apareciendo en los lugares más inesperados. Era una huida desesperada, y sabíamos que solo era cuestión de tiempo antes de que nos alcanzaran. Esta retirada, por llamarla de alguna forma, por los oscuros pasillos de la base nos llevó a un lugar que ninguno de nosotros esperaba encontrar. Mientras las criaturas nos perseguían, irrumpimos en una sala que parecía ser el centro de todo. No era una sala común, ni una de las múltiples salas de control que habíamos encontrado en nuestro recorrido. Había algo en el aire, una energía palpable que hacía que la piel se me pusiera de gallina. Era como si el corazón oscuro de la base latiera aquí, oculto tras capas de sombras y secretos. La sala era grande, con techos altos y paredes de hormigón que se extendían en todas direcciones. En el centro, había un gran círculo tallado en el suelo, rodeado de extraños símbolos y líneas entrelazadas. El círculo parecía emanar un brillo ominoso, una luz que no era natural. Alrededor del círculo, había escombros y restos de equipo militar, como si alguien hubiera intentado cerrar la sala, pero algo lo hubiera impedido. Los documentos que encontramos antes sugerían que este círculo era un portal interdimensional. El mismo que permitía a las criaturas entrar y salir a voluntad a nuestro mundo. Si queríamos sobrevivir, teníamos que cerrar el portal, pero no sería fácil. Sabíamos que las criaturas no nos dejarían hacerlo sin luchar, y estábamos agotados y heridos por el caos de nuestra huida. Smith comenzó a revisar el círculo, tratando de entender cómo funcionaba. Los símbolos tallados en el suelo eran complejos, casi arcanos, y había notas y diagramas esparcidos por el suelo que parecían explicar su funcionamiento. Pero las explicaciones eran crípticas, llenas de referencias a otras dimensiones y energías que desafiaban la comprensión humana. Mientras Smith trabajaba en el círculo, aunque solo fuera para encontrar puntos donde colocar las cargas, el resto del equipo mantenía la guardia alta. Sabíamos que las criaturas no tardarían en encontrarnos, y el tiempo era esencial. Johnson se colocó en una posición elevada, apuntando hacia la entrada de la sala. Michie y yo vigilábamos los alrededores, escuchando cada ruido y observando cada movimiento en las sombras. El brillo del círculo parecía aumentar, como si el portal estuviera cobrando fuerza. Smith intentaba descifrar cómo cerrarlo, pero cada intento parecía empeorar la situación. El aire se volvió más pesado, y el susurro de las criaturas se hizo más fuerte. Sabíamos que se estaban acercando, y el pánico comenzaba a instalarse en el equipo. Fue entonces cuando escuchamos el rugido de nuevo. El sonido profundo y gutural que resonó por toda la sala. Las criaturas estaban aquí. Comenzaron a salir de las sombras, sus formas borrosas y distorsionadas. Johnson disparó, sin efecto. Las criaturas se movían entre dimensiones, desapareciendo y reapareciendo a voluntad. Estábamos atrapados, y el portal interdimensional era la única salida. Smith finalmente encontró un punto de control en el círculo. Había un mecanismo que parecía regular la energía del portal, pero estaba dañado. Parecía que alguien había intentado cerrarlo antes, pero no lo logró. Smith trabajaba frenéticamente, tratando de encontrar una manera de reparar el mecanismo y cerrar el portal antes de que las criaturas nos alcanzaran. La sala se llenó de caos. Las criaturas nos rodeaban, sus garras y colmillos buscando cualquier oportunidad para atacar. Disparábamos y luchábamos, pero cada golpe solo parecía enfurecerlas más. El brillo del portal aumentaba, y sabíamos que, si no lo cerrábamos pronto, más criaturas cruzarían hacia nuestro mundo. El tiempo se estaba acabando. Smith finalmente logró reparar parte del mecanismo, pero necesitaba más tiempo para activarlo. Nos gritaron que lo protegiéramos mientras trabajaba. Michie y yo formamos una barrera, repeliendo a las criaturas mientras intentaban acercarse. Fue una lucha desesperada, y sabíamos que, si fallábamos, todo estaría perdido.
El portal interdimensional era el centro de todo. La razón por la que las criaturas estaban aquí, y la única forma de detenerlas. Si queríamos sobrevivir, teníamos que cerrar el portal. Pero no sería fácil. Estábamos rodeados de sombras, y cada momento contaba. El destino de todos dependía de nuestra habilidad para cerrar esa puerta entre mundos antes de que fuera demasiado tarde. Las visiones comenzaron de repente, como fragmentos de una realidad distorsionada que se filtraba en nuestro mundo. Y las voces, esas voces que susurraban desde la oscuridad, llamándonos por nuestros nombres, imitando a nuestros compañeros desaparecidos. Fue Michei el primero en sufrir las visiones. Estábamos avanzando por un pasillo estrecho cuando se detuvo en seco, sus ojos fijos en algo que solo él podía ver. «Capitán, ¿es eso Carter?», preguntó, señalando hacia un rincón oscuro. No había nada allí, solo sombras y polvo, pero para Michei, parecía que veía a su compañero desaparecido. Intentó avanzar hacia la figura, pero lo detuve, sabiendo que las criaturas estaban jugando con nuestras mentes. «Michei, eso no es real», dije, sosteniéndolo por el brazo. Pero sus ojos reflejaban el miedo y la confusión. Las criaturas sabían cómo manipular nuestras percepciones, y usaban esa habilidad para llevarnos a trampas y zonas sin salida. El aire se llenó de murmullos, de susurros que parecían provenir de todas direcciones, cada uno más extraño que el anterior. Supimos que era momento de dejar el portal y salir de allí lo más rápido posible. Los pasillos se volvían más estrechos y confusos, como si la base misma estuviera cambiando a nuestro alrededor. Intentamos usar las linternas para guiar el camino, pero las luces parpadeaban y se apagaban sin motivo. Cada paso que dábamos parecía guiarnos hacia un destino sombrío, como si las criaturas nos estuvieran empujando hacia donde querían. Johnson empezó a ver sombras que no estaban allí. Se giraba bruscamente, apuntando hacia rincones vacíos, susurrando que veía algo moviéndose entre las paredes. El ambiente era insoportable. El miedo era tan palpable que casi se podía tocar. Sabíamos que las criaturas estaban jugando con nuestros sentidos, pero eso no hacía que fuera más reconfortante. Smith comenzó a hablar solo, susurrando para sí mismo, como si intentara calmarse. El eco de nuestras voces resonaba por los corredores, creando un efecto surrealista que solo añadía a la confusión. En un momento, llegamos a una bifurcación en el pasillo. Había dos caminos, y no teníamos idea de cuál tomar. Fue entonces cuando oímos una voz familiar, la voz de Carter, llamando desde uno de los pasillos. Michei quiso correr hacia ella, pero lo detuve de nuevo. «Es una trampa», le dije. «No es él». Michei me miró con incredulidad. «Pero, es su voz», insistió, su voz temblando. Sabía que estaba luchando contra sus emociones, pero no podíamos permitirnos caer en las trampas de las criaturas. Eran maestros en el arte de la ilusión, y cada paso en falso podría ser el último. La presión estaba afectando a todos nosotros. El peligro de perder la cordura era tan real como el peligro de ser atacados por las criaturas. Tenía que mantener al equipo unido, pero cada vez que avanzábamos, las trampas y las visiones se hacían más intensas. El susurro de las criaturas se volvió más fuerte, y las sombras comenzaron a tomar formas inquietantes, como si estuvieran imitando figuras humanas. Seguimos avanzando, sabiendo que cada paso podía ser nuestro último. Las trampas estaban por todas partes, desde pasillos que se desmoronaban hasta habitaciones que se cerraban a nuestro paso, parecía que la realidad se deformaba. Las criaturas nos llevaban de un lado a otro, siempre manteniéndose un paso adelante, siempre jugando con nuestra percepción. Y yo tenía que mantener el control, tenía que mantener al equipo enfocado, aunque todo a nuestro alrededor se estuviera carente de toda lógica. La presión era intensa. Estábamos atrapados en un pasillo sin salida, las criaturas acercándose por ambos extremos. El miedo y la desesperación se mezclaban en el aire, haciendo que cada segundo se sintiera como una eternidad. Fue en ese momento cuando el Michei tomó la decisión que cambiaría el curso de la noche, sacrificándose para que pudiéramos escapar. Nos habíamos quedado sin opciones. El pasillo donde nos encontrábamos era estrecho, con paredes de hormigón agrietado y cables colgando del techo.
El ambiente era sofocante, y las criaturas se movían en las sombras, esperando el momento adecuado para atacar. Michei, un hombre fuerte y valiente, miró a su alrededor y vio lo que todos nosotros veíamos: no había forma de luchar contra esas cosas en un espacio tan reducido. Estábamos atrapados. Fue entonces cuando sacó una granada de su cinturón y la miró con determinación. «Capitán, esto es todo», dijo con una calma inquebrantable. «Voy a hacerles un agujero para que puedan escapar. Ustedes corran y no miren atrás». Intenté detenerlo, pero era un hombre decidido. Había servido en el ejército durante años, y sabía cuando una situación era insostenible. «Michei, hay que encontrar otra manera», le dije, pero él me interrumpió con una sonrisa triste. «No hay tiempo, capitán», respondió. «Alguien tiene que mantener a esas cosas ocupadas. Es mi turno». Los demás soldados se dieron cuenta de lo que estaba por hacer, y una ola de desesperación cruzó sus rostros. Michei era querido por todos, un amigo leal. Pero sabía que el sacrificio era la única opción. Mientras las criaturas se acercaban, nos hizo señas para que retrocediéramos, preparándose para su última acción. Nos movimos hacia el fondo del pasillo, escuchando los pasos cada vez más cercanos de las criaturas. El susurro de las sombras era cada vez más intenso, y el aire se llenaba de una tensión eléctrica. Michei colocó la granada contra una sección de la pared que parecía más débil, listo para detonarla. «Vayan», dijo, su voz firme. «Nos vemos en el otro lado». Con esas palabras, activó la granada y la detonó contra la pared. El estruendo fue ensordecedor, y la explosión derribó una sección del muro, creando un agujero lo suficientemente grande para que pudiéramos escapar. Pero el sacrificio de Michei no terminó ahí. Las criaturas, atraídas por el ruido, se abalanzaron sobre él, arrastrándolo hacia las sombras antes de que pudiéramos hacer algo para ayudarlo. Fue un momento desgarrador, una visión que quedaría grabada en nuestras mentes para siempre. El sacrificio de Michei nos dio la oportunidad de escapar, pero la imagen de su cuerpo siendo arrastrado por las criaturas era un recordatorio brutal de la realidad a la que nos enfrentábamos. Sabíamos que no habría forma de rescatarlo, y el dolor de su pérdida se sintió como un golpe en el pecho. Con el agujero en la pared, pudimos salir del pasillo sin salida y encontrar un nuevo camino hacia el portal. La pérdida nos dejó conmocionados y heridos emocionalmente. Perdimos a un amigo, pero su valentía nos dio la oportunidad de seguir adelante. Y ahora, cambiamos de objetivo, con las criaturas cada vez más agresivas, sabíamos que el tiempo era esencial. Teníamos que llegar al portal y cerrarlo antes de que más vidas se perdieran. No tardamos en llegar de nuevo a la sala del portal que se alzaba ante nosotros como un escenario apocalíptico. El gran círculo tallado en el suelo emitía un resplandor ominoso, pulsante, que iluminaba las paredes y techos en tonos de rojo y naranja. La energía se acumulaba, haciendo vibrar el aire y enviando una sensación de temor por toda la sala. Sabíamos que las criaturas nos estaban esperando, y que este sería el último combate, la batalla final para decidir nuestro destino. Llegar a la sala del portal había sido un desafío en sí mismo, sobre todo psicológicamente. Después del sacrificio de Michei, el equipo estaba conmocionado y herido emocionalmente. El caos en la base se había intensificado, con las criaturas moviéndose entre dimensiones y lanzándose a cada oportunidad de ataque. Las sombras jugaban trucos en nuestras mentes, pero llegamos al portal con determinación. Sabíamos que, si no lo cerrábamos, todos moriríamos, y las criaturas serían libres de cruzar a nuestro mundo. Tan pronto como entramos en la sala del portal, las criaturas nos atacaron. Fue como si hubieran estado esperando el momento exacto para abalanzarse sobre nosotros. Nos habían intentado dirigir hacia allí, de eso estaba seguro. Surgieron de las sombras y de las paredes, como si fueran parte misma del entorno. Johnson fue el primero en disparar, pero sus balas apenas parecían afectar a las criaturas, que desaparecían antes de poder acertar el impacto. Smith y Thompson luchaban cuerpo a cuerpo, utilizando cuchillos y cualquier cosa que pudiera servir como arma para mantener a raya a esas cosas y que no llegasen a nosotros. El caos era total. Los gritos de mis hombres se mezclaban con los rugidos de las criaturas, creando un estruendo ensordecedor.
Disparos y explosiones llenaban el aire mientras tratábamos de mantener a las criaturas alejadas del portal. Cada segundo contaba, y cada bala era un paso hacia la supervivencia o el fin. Las criaturas eran rápidas y feroces, atacando con una ferocidad que no habíamos visto antes. Sabían que estábamos cerca de cerrar el portal, y no estaban dispuestas a permitirlo. Me moví hacia el centro de la sala, hacia el mecanismo que controlaba el portal que había trasteado Smith con anterioridad. Era un dispositivo complejo, lleno de engranajes y palancas que parecían haber sido diseñados para mantener la energía en equilibrio. Smith se unió a mí, tratando de nuevo de entender cómo funcionaba el mecanismo. Sabíamos que había un riesgo enorme de que, al intentar cerrar el portal, algo saliera mal y desencadenara aún más caos. Pero no había tiempo para dudas, cada segundo que el portal permanecía abierto, más criaturas cruzaban hacia nuestro lado. Las criaturas seguían atacando, pero ahora con una agresividad aún mayor. Johnson disparaba sin parar, cubriéndonos a Smith y a mí mientras trabajábamos en el mecanismo del portal. Thompson se mantenía pegado a nosotros, evitando que aquellos que se acercasen pudieran detener nuestro avance. Pero cada vez que pensábamos que teníamos ventaja, una nueva oleada de criaturas surgía de las sombras. El suelo vibraba bajo nuestros pies, y el resplandor del portal se hacía más fuerte. La energía parecía estar alcanzando un punto crítico, y sabíamos que, si no lo cerrábamos pronto, el portal ocurriría algo catastrófico. Smith y yo trabajábamos frenéticamente, intentando activar el mecanismo de cierre mientras luchábamos por nuestra vida modificando al azar absolutamente todo lo que se nos ocurría. Las criaturas nos rodeaban, atacando desde todos los ángulos, y el caos era tan intenso que era difícil pensar con claridad. Finalmente, activamos un interruptor en el lateral, que habíamos pasado por alto. Era un dispositivo grande y oxidado, pero al activarlo, el portal comenzó a reaccionar. El resplandor cambió, volviéndose más tenue, y las criaturas parecieron tambalearse, como si el cierre del portal las estuviera afectando. Pero sabíamos que no sería fácil, el mecanismo de anclaje estaba dañado, y tendríamos que mantenerlo en su lugar mientras las criaturas nos atacaban. Usamos todo nuestro entrenamiento y habilidades para mantener a raya a las criaturas mientras Smith intentaba cerrar el portal. Cada segundo contaba, y cada disparo era una oportunidad para sobrevivir. La sala del portal se convirtió en un campo de batalla, con gritos, disparos y explosiones llenando el aire. Era un caos total, y sabíamos que, si no cerrábamos el portal, todos caeríamos. Las criaturas nos tenían rodeados. La sala del portal era un caos total, con disparos y explosiones retumbando por todas partes. Las criaturas surgían de las sombras, atacando con una ferocidad salvaje, mientras mis hombres luchaban por sus vidas. Sabíamos que el tiempo se acababa. Si no lograba cerrar el portal, todo estaría perdido, y estas cosas continuarían cruzando a nuestro mundo, desatando un caos inimaginable. Me moví hacia el centro del portal, donde el mecanismo que lo controlaba emitía un resplandor extraño. La luz era intensa, casi cegadora, y el calor se hacía insoportable a medida que me acercaba. Las criaturas intentaban detenerme, pero mis hombres estaban haciendo todo lo posible para mantenerlas a raya. Johnson, el francotirador, disparaba con precisión, cubriendo cada movimiento. Thompson y Smith ya luchaban cuerpo a cuerpo, esquivando garras y colmillos, cada vez más agotados por la batalla. Mis hombres continuaban luchando, pero era evidente que el cierre del portal estaba teniendo efecto. Las criaturas comenzaron a desintegrarse, sus cuerpos se desvanecían en la nada, dejando solo rastros de sombra a su paso. Era como si la misma energía que las mantenía en nuestro mundo se estuviera disipando. Sin embargo, a medida que el portal se cerraba, la sala comenzó a derrumbarse. Los muros y el techo temblaban con una intensidad peligrosa, y sabíamos que teníamos que salir de allí rápido antes de quedar atrapados para siempre. Tomé la posición de Smith y grité a mis hombres que corrieran hacia la salida, y comenzaron a retroceder mientras yo mantenía el dispositivo en su posición. El portal estaba cerrándose, pero lentamente, y cada segundo que pasaba era un riesgo mayor. Las criaturas restantes luchaban con desesperación, sabiendo que su tiempo se acababa. Johnson y Thompson se enfrentaban a las últimas oleadas de ataques,
mientras Smith intentaba ayudarme a mantener el mecanismo en su sitio. Finalmente, el portal comenzó a cerrarse por completo. La luz se desvaneció, y el zumbido se convirtió en un susurro cada vez más débil. Las criaturas desaparecieron en un instante, dejando solo un eco inquietante en la sala. Pero la base estaba desmoronándose. Grandes bloques de hormigón caían del techo, y las paredes se agrietaban, amenazando con colapsar por completo. Nos lanzamos hacia la salida, esquivando escombros y sorteando los peligros de la base derrumbándose. Fue una carrera desesperada, con el suelo temblando y el polvo llenando el aire. Sabíamos que, si nos demorábamos un segundo más, quedaríamos atrapados para siempre. El sacrificio de nuestros compañeros y la batalla brutal para cerrar el portal habían tenido éxito, pero solo si podíamos escapar a tiempo. La base se estaba desmoronando a un ritmo acelerado. El zumbido que había acompañado al portal ahora se transformó en un retumbar constante, como si el suelo mismo estuviera a punto de ceder bajo nuestros pies. Solo quedábamos dos de nosotros, Thompson y yo, y la única opción era correr. Las criaturas seguían apareciendo, pero cada vez eran más débiles, como si el cierre del portal las estuviera destruyendo desde dentro. Corrimos por los pasillos, esquivando escombros y tratando de llegar a la salida. El camino de regreso era un laberinto de corredores oscuros y habitaciones derrumbadas. Las luces parpadeaban, y el polvo llenaba el aire, dificultando la visibilidad. Cada paso que dábamos era una carrera contra el tiempo, y sabíamos que, si nos quedábamos atrapados, todo habría sido en vano. Thompson estaba justo detrás de mí, su respiración pesada y su paso decidido. A pesar del miedo y la confusión, se mantenía enfocado en el objetivo, salir de la base antes de que colapsara por completo. Pero las criaturas, aunque debilitadas, seguían intentando detenernos. Surgían de las sombras, lanzando ataques esporádicos mientras corríamos por los corredores, algunos de sus golpes nos impactaban, pero parecían pasar a través de nosotros, como si fueran imágenes de un mundo paralelo. Disparábamos para mantenerlas a raya, pero no podíamos detenernos a luchar, cada segundo era crucial. El pasillo principal, que conducía a la salida, estaba lleno de escombros y metal retorcido. Secciones del techo se habían caído, bloqueando partes del camino. Tuvimos que saltar sobre restos y esquivar cables eléctricos sueltos que chisporroteaban peligrosamente. El retumbar de la base derrumbándose se hacía más fuerte, y el eco de las criaturas agonizando creaba un ambiente surrealista y espeluznante. Hubo momentos en los que pensé que no lo lograríamos. Una explosión cercana hizo que el techo se derrumbara justo delante de nosotros, creando una nube de polvo y fragmentos de hormigón. Tuvimos que retroceder y encontrar otro camino, sabiendo que el tiempo se acababa. El calor era sofocante, y cada paso requería un esfuerzo monumental mientras el suelo temblaba bajo nuestros pies. Finalmente, llegamos a la entrada principal. La puerta estaba parcialmente bloqueada por escombros, pero con suficiente esfuerzo logramos abrir un camino lo suficientemente grande para salir. La luz del exterior era cegadora después de tanto tiempo en la oscuridad, y el aire fresco se sintió como un alivio para nuestros pulmones llenos de polvo. Pero sabíamos que no podíamos detenernos. Teníamos que alejarnos lo más posible antes de que la base se derrumbara por completo. Corrimos hacia los vehículos que habíamos dejado estacionados fuera de la base, sabiendo que estábamos a solo unos metros de la seguridad. Las criaturas que quedaban apenas podían moverse, su conexión con nuestro mundo prácticamente destruida por el cierre del portal. Pero no podíamos subestimarlas, un solo ataque podría ser fatal. Mientras corríamos hacia los vehículos, la base finalmente colapsó. Fue un estruendo monumental, un sonido que resonó por todo el desierto, seguido de una nube de polvo y escombros que se elevó hacia el cielo. Nos cubrimos mientras corríamos, sabiendo que cualquier fragmento suelto podría ser letal. Fue una carrera frenética, pero finalmente logramos llegar a los vehículos. Nos subimos rápidamente y encendimos el motor. El rugido del motor fue un sonido reconfortante después de todo el caos de la base. Condujimos alejándonos lo más rápido posible, mirando por el retrovisor mientras la base se convertía en una pila de escombros y sombras desvaneciéndose. Sabíamos que habíamos sobrevivido, pero a un costo tremendo.
El sacrificio de Michie y la brutalidad de la batalla en la sala del portal quedaron grabados en nuestras mentes para siempre. Thompson y yo sabíamos que nunca olvidaríamos esa noche. Fue una experiencia traumática, pero al menos habíamos logrado escapar y cerrar el portal, impidiendo que esas criaturas cruzaran a nuestro mundo. Ahora, teníamos que encontrar el camino de regreso al campamento y contar nuestra historia, aunque sabíamos que sería difícil para cualquiera creer lo que habíamos vivido. El escape de la base fue una experiencia traumática. A medida que el polvo se asentaba y las sombras se desvanecían, el silencio volvió a imponerse en el desierto. Solo quedábamos 2 sobrevivientes, yo y el soldado Reynolds. La explosión que destruyó la base dejó un cráter en el suelo, como un recordatorio de la batalla brutal que habíamos enfrentado. Las criaturas, ahora destruidas por el cierre del portal, ya no podían cruzar a nuestro mundo, pero el costo había sido enorme. Regresamos al campamento base, exhaustos, heridos y cubiertos de polvo y sudor. El trayecto de regreso fue sombrío, y la adrenalina del combate empezaba a desvanecerse, dejando lugar al cansancio extremo y al dolor de las heridas. Reynolds y yo apenas hablábamos, cada uno procesando el trauma a su manera. Sabíamos que nos esperaban preguntas difíciles y que nuestra historia sería difícil de creer. Cuando llegamos al campamento, la reacción de nuestros compañeros fue extraña. Nos miraban como si estuviéramos locos, como si no pudieran entender cómo habíamos sobrevivido. Intentamos contarles lo que había sucedido en la base, pero sus expresiones reflejaban incredulidad y escepticismo. Dijimos que habíamos luchado contra criaturas que podían moverse entre dimensiones, pero nadie parecía tomarnos en serio. Algunos incluso sugirieron que habíamos tenido alucinaciones debido al estrés del combate. El comandante del campamento, el coronel Harris, nos interrogó en privado. Quería saber qué había pasado y por qué la base había colapsado. Le contamos todo, la pérdida de nuestros compañeros, la batalla en la sala del portal, y cómo cerramos el portal para detener a las criaturas. Pero incluso él nos miraba con desconfianza, como si nuestra historia fuera demasiado fantástica para ser cierta. Los médicos nos examinaron y encontraron heridas físicas, pero no había evidencia de las criaturas que habíamos enfrentado. Las marcas de garras y las sombras que habíamos visto ahora parecían solo producto de nuestra imaginación. Los documentos que encontramos en la base, que hablaban de experimentos con criaturas interdimensionales, se habían perdido en el colapso. No había pruebas tangibles de lo que habíamos vivido, solo nuestras palabras y nuestros recuerdos. Todo el equipo nos sentimos aislados en el campamento. Los demás soldados nos evitaban, como si temieran contagiarse de nuestra supuesta locura. Algunos nos llamaron mentirosos, otros simplemente ignoraron nuestras palabras. El coronel Harris decidió que el asunto debía mantenerse en secreto, sin registros oficiales de lo que había sucedido en la base. Nos ordenaron no hablar del tema y nos amenazaron con consecuencias si rompíamos el silencio. Fue un golpe devastador. Habíamos pasado por un infierno para salvar al campamento y al mundo de una amenaza inimaginable, y ahora éramos tratados como parias, como si nuestra historia fuera imposible. La incredulidad de nuestros compañeros y la orden de guardar silencio solo aumentaron el dolor y el trauma de lo que habíamos vivido. En los días siguientes, nos quedamos en el campamento, recuperándonos de nuestras heridas físicas, pero las heridas emocionales eran más profundas. El trauma de la base y el sacrificio de nuestros compañeros nos perseguían cada noche, convirtiendo el sueño en una pesadilla constante. Sabíamos que el ejército quería enterrar la verdad, y eso nos dejó con un sentimiento de impotencia y frustración. El regreso a la normalidad no fue el final feliz que esperábamos. Aunque habíamos sobrevivido y cerrado el portal, nadie creyó nuestra historia. El mundo siguió su camino, ignorando la batalla épica que habíamos librado en las sombras de la base abandonada. Y para Reynolds y para mí, la lucha estaba lejos de terminar. Tendríamos que vivir con el peso de lo que habíamos visto, sabiendo que no podíamos compartir la verdad con nadie. Pero algo que no imaginábamos estaba por llegar. Con las semanas, nuestro informe debió ascender, porque llamó la atención. Todo se convirtió en un torbellino de interrogatorios y reuniones secretas. El ejército se movió con rapidez, sellando la base para siempre y eliminando cualquier rastro de lo que había sucedido esa noche.
Habíamos sobrevivido al evento del portal interdimensional y a las criaturas que lo habitaban, pero nuestra experiencia estaba lejos de acabar. Claramente estaban al tanto de lo que había ocurrido con anterioridad allí y estaban interesados en el caso. El coronel Harris nos llamó a su oficina. No estaba solo, había otros oficiales de alto rango, hombres que nunca habíamos visto antes. Nos miraban con frialdad, como si fuéramos una amenaza para la seguridad nacional. Lo que ocurrió en esa base nunca debe salir a la luz, dijo uno de los oficiales, con un tono cortante. No hay pruebas de lo que dicen que vieron. No hay criaturas, no hay portales. Todo fue un accidente trágico, y eso es lo que le diremos al público si algo o alguien intenta informar. Reynolds intentó hablar, pero el coronel lo interrumpió. No habrá más discusiones, dijo, su voz baja pero autoritaria. No queremos causar pánico ni poner en peligro la seguridad del campamento. Nadie creerá sus historias, y sería mejor para todos si olvidaran lo que sucedió. Nos dieron órdenes estrictas de no hablar de lo ocurrido. Nos dijeron que nuestras declaraciones serían borradas de los registros y que cualquier intento de divulgar información tendría consecuencias graves. Las amenazas eran sutiles pero claras. Sabíamos que estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para mantener el secreto. La operación Cadena Perdida quedaría como un misterio sin resolver, un caso clasificado que desaparecería de los libros de historia. Todo mi equipo fuimos separados. Nos trasladaron a diferentes bases, alejados para evitar que nuestra historia se difundiera. Fue un golpe duro, ya que habíamos pasado por tanto juntos, y ahora estábamos aislados, sin nadie en quien confiar. La pesadilla de esa noche nos seguía a donde fuéramos, pero no podíamos hablar de ello con nadie. El ejército había sellado el secreto, y nosotros éramos solo peones en su juego de silencio. Vivo con las pesadillas de esa noche, recordando las criaturas, el recuerdo de mis compañeros y el caos de la base derrumbándose. Sé que las criaturas siguen ahí, esperando a que alguien abra el portal de nuevo. Y eso es lo que más me asusta, saber que el peligro no ha terminado, que el gobierno está dispuesto a ocultar la verdad a cualquier costo, y eso solo puede tener un significado. En algún momento ese portal se abrirá de nuevo. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.